Hola, ¿qué tal a todos? Ya llegó César. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Ok, ¿listo, Ya César? quedó. Sí, ya quedó ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, pues por favor, no son muchos los que están ahora presentes, son 6 personas, 6 estudiantes. Entonces, pues la idea es de que ustedes hagan preguntas a César y sobre esas preguntas de lo que han visto en esta semana, él se las pueda disipar. El jueves estará con nosotros Héctor Ríos y y el viernes acuérdense que tenemos una sesión con los dos profesores para también todas las preguntas que nos escriban hasta el jueves nosotros las vamos a contestar por YouTube. Muy bien, entonces los dejo con César Ávila. Hasta luego. Nos Es todo, vemos, prof. César. Entonces, hasta ahorita lo que se ha visto son, creo que un repaso de matemáticas, ¿no? Entonces, todos los que tengan dudas, si quieren pueden irme preguntando. Me parece que aquí aparece el chat y se puede levantar la mano para preguntar. O pueden encender su micrófono, no hay problema. Entonces, ¿quién tiene dudas primero? ¿Se escucha cortada? No, Ah, bueno. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Este va a ser el bueno, de este trimestre, como es el primero que se está tratando como en línea, entonces pues va a haber problemas como eso siempre, que se va el audio, se va el video, o de repente, no sé, algunos de repente entren y salgan y se pierdan ciertas cosas. Entonces, por eso lo que estamos haciendo ahorita es de que las asesorías sean así, y de todos modos, cualquier otra duda, pues ya se envía un correo o en el mismo grupo de Facebook que está. Entonces, hasta ahorita me parece que se puede compartir aquí una pantalla también. O pueden preguntarme si tienen algún problema en algún ejercicio y ya de ahí ya empezamos a trabajar con ellos. Ajá. Entonces, primero, ¿quién tiene preguntas? Muchachos, recuerden que esta manera de trabajar va a ser a través de las preguntas que tengan. Si no hay preguntas, no va a haber sesión. La idea es que ustedes revisen el material y hagan preguntas sobre ella. Si no hay preguntas, César no tiene nada que decir. Por favor, participen. Sí, por ejemplo, inclusive si tienen, no sé, algún problema en algún ejercicio o que no hayan entendido cómo se hace, también es eso. Entonces, ese es el chiste de esto, como dice el doc. Como ahorita no va a haber nada presencial, entonces yo supongo que sí va a haber muchos problemas de repente en el que no se entiende un problema o no se ve algo o algo. Ajá, a ver. ¿Qué pasó, Angelina Mendoza? Ajá. hola, no sé si se escuche bien. Sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Yo tengo una duda en aplicación de la parábola. El ejercicio 25 finalmente es una demostración. Ajá. ¿Me puede repetir porque se escucha un poquito Pero cortado? tengo Ajá. Sí, porque se escucha un poquito cortado, pero ¿sí me puede repetir entonces qué es el problema? ese ejercicio. ¿25? A ver, déjame ¿Repetido el verlo. problema? No, ahorita yo lo busco de aquí, nada más entonces es el 25, ¿verdad? A ver. Ya baja tu mano, Angelina, por favor. Ahí está. A ver, ese entonces el 25. 25. ¿Y tienes duda en cómo se hace o en general en en algo en específico? 25. Te dice, la parábola como lugar geométrico será estudiada en este ejercicio. Ese es ejercicio, ¿verdad? Sí, Ahora, así. déjame ver. Aquí te dice, para este caso Solo tengo trabajamos. dudas Ajá. en la parte. Ajá. ¿En qué parte?
en la parte donde hay que igualar FW, obviamente es con respecto a la distancia, pero Ajá. yo no entiendo muy bien, Ay. hay que llegar a ese punto donde dice que de la ecuación general de la parábola hay que mostrar que hay que llegar de FW igual a YW menos YV más P, ¿correcto? Ajá. Ahora mira, Mi si te fijas, pregunta es, ahí en el PDF hay una figurita. Está, a ver, déjame ver si se ajá, puede ver bien. Está una parábola, más sí, o menos así. Y está el foco, por aquí más o menos. Y luego te marca una distancia a un punto y de ahí sí, hacia la directriz, ¿no? Entonces, lo que te sí, dice es que la distancia que hay entre este punto F y W es la misma que hay entre punto Q y W. Entonces, eso es lo primero que tú tienes, ¿no? Ahora, cada uno de los puntos tiene una coordenada. W tiene una coordenada XW. A ver si se alcanza a escribir bien. YW. ujú, Entonces, el F tiene un punto, no sé, XF, YF y QXQ, YQ. Entonces, esos son los puntos que tú ujú. tienes. Lo único que si te das cuenta, estás diciendo que la distancia es la misma de este punto, ven de esta recta a esta otra recta. Entonces, eso es con lo que trabajas. Los puntos que tú tienes dicen FW igual a YW menos Y vértice más P. Ahora, de Ujú. aquí a Sí, acá, la duda era, ajá, ajá, mi duda era que, de hecho, si te das cuenta, antes de que ajá, dice, demuestra que, ajá. no, Ah, que para la a ver, geometría. general la Ah, se muestra. Ajá. estamos viendo. ¿Se me puede repetir porque se oye cortado? Porfa. Ujú. Sí, de hecho, ¿aquí me escuchas? Ah, ajá, a ver. A ver, aquí. Aquí cómo se escucha. Se oye bajito. Aquí ya está mejor. Sí, así está mejor. Nada más la duda era que si de la Ajá. ecuación de la parábola tengo que llegar Ajá. hasta ese punto. Mm, de hecho, solamente lo necesitas, si te das cuenta, para obtener el punto del vértice. O sea, es para lo que lo ocupas. Ajá, Entonces, exacto, solo esa ajá, era la duda. ajá. Sí, con eso sale. Sí, porque la distancia, como Ah, ya la tienes perfecto. la misma, si te das cuenta, solamente cambia en cómo la estás midiendo de este punto acá Ujú, y ujú. acá. Y ya con eso es la pura igualdad. Ah, Ajá. Pero sí necesitas la perfecto. ecuación de la Ok. parábola precisamente para ver dónde está el vértice. Ujú, sí, Y de hecho, si te das cuenta, es nada más como ya tienes que x menos xv es una parte de donde deben de encontrar el vértice, pues obviamente xv es el punto del vértice y yv el otro punto del vértice, el que está acá, ¿no? ujú, Sí, nada más es con eso. ok. Perfecto. Gracias. Sí, sí, no te preocupes. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, déjenme ver. Esta. A ver, déjenme ver porque. ¿Quién más tiene preguntas entonces ahorita? Bueno, no sé levantar la manita, pero no sé si me Ajá. puedes atender así. Sí, de hecho, si te fijas, aparece lo del chat. Aquí Ajá. abajito dice chat. Y ahí luego aparece, dice invite, mute, unmute, y luego de ahí te sale el de levantar la manita. Ok. Pero no, eso no hay problema. ¿Cuál es tu duda? Esto ya es de vectores. Ajá. En un ejercicio me pide calcular el ángulo entre dos vectores y Ángulo entre dos utilicé yo, vectores. esos vectores están en 3 dimensiones y utilicé yo una fórmula que, pues como soy recursado, ya la había utilizado antes. Ajá. Entonces, no sé, a ver, creo que puedo compartirte la fórmula. Sí, Sí, coseno de alfa.
Sí, que es el producto punto de los dos vectores, es igual al producto de sus magnitudes por el coseno entre ellos dos. Ajá. Sí, Esa es el sí, del producto escalar. sí, esa sí la puedo utilizar para calcular el ángulo entre dos vectores en 3 dimensiones. Sí, no hay problema. Si te das cuenta, no importa U y V en sí, deben de ser de la misma dimensión los dos vectores, obviamente. Ajá. Pero no hay problema porque U y V, aunque los tengas en 3 dimensiones, el producto punto es escalar. Entonces, al calcular la magnitud sigue siendo un escalar. Ya nada más sería cosa de despejar como lo tienes y despejar el ángulo alfa como un coseno a la -1. Esa. Ok. Déjame Sí, buscar. esa sería toda mi duda. Sí, sí, o Gracias. sea, sí lo puedes utilizar porque de hecho está anotado en las notas y pues a final de cuentas es de álgebra lineal. Ok, muchas ¿Estás gracias. recursando nada más esta o también ya llevaste álgebra lineal, de hecho? No, tengo pensado llevar álgebra lineal. Ah, ya. Sí, porque ese va a ser lo de siempre que se usa ahí. A punto B entre magnitud de A. A ver si no se ve muy feo. Magnitud de B. Y ese va a ser el alfa que tú tienes. O sea, ya solamente es cosa de despejar y ese te va a dar el ángulo exacto entre ellos dos. Ok. Ujú. Sí, muchas Entonces, gracias. sí, no te preocupes. ¿Quién más tiene duda? A ver, déjenme ir viendo. Em, ahí está. ¿Quién más tiene preguntas ahorita? O sea, yo sé que hasta ahorita el curso pues va muy, muy tranquilo por cómo se va empezando, pero ya después cuando empiecen a ver todo lo de mecánica, todo lo de la parte de cinemática en una dimensión, 2 dimensiones, es cuando en los problemas está ahora sí que ahí está el chiste, porque algunos, por ejemplo, lo entienden de una forma, se hace de otra forma, y entonces para eso tenemos que estarlos asesorando de cómo se hacen. A ver, entonces, ¿alguien más tiene preguntas? Ustedes váyanle viendo. Ahorita tenemos prácticamente 2 horas para estarlo trabajando. Otra cosa que les iba a comentar igual ahorita para los que están, es de que, por ejemplo, ya vieron que tienen que hacer exámenes en línea. Entonces, de esos exámenes en línea, los van a resolver ahí mismo y les va a dar la calificación de manera directa. Pero algunos exámenes, supongo yo que me lo van a tener que enviar y yo se los voy a reenviar ya calificados con la calificación anotada en el aula. Entonces, esos exámenes son los que los dos ayudantes vamos a revisar, que son como sus tareas, por decirlo así, y a partir de esa también cualquier duda que tengan las resolvemos aquí. O sea, no solamente se tiene que reducir a los problemas que se dan durante o las sesiones en Virtuami, sino también a esos problemas. Si tienen duda en cómo quedó calificado, también pueden preguntarme si está bien, si está mal, si hay algún error o algo, ¿no? Entonces, déjenme ver. Ahí está. Entonces, ¿quién más tiene preguntas ahorita? Ustedes échenle, no hay problema, ese es el chiste. Ayer, por ejemplo, estaban preguntando algunos sobre un problema el de la parábola. Entonces, también intenté hacerlo en un formato de PDF para que no sea tanto como que caos en quién escribe de una forma y todo, y lo tengan como un adicional para trabajar con eso. O sea, todos esos archivos los pueden ir juntando y ya al final del curso ya tienen algo de dónde estudiar porque este trimestre no hay exámenes departamentales, pero sí va a haber un examen global. Entonces, todo se va a acabar viendo en el último examen. Y ahí, por ejemplo, algunos lo que se ve al principio se olvida hasta el final ya de repente y repasarlo vuelve a costar trabajo. Entonces, para que no tengan tanto problema, todo lo que se vaya anotando o se vaya subiendo, váyanlo guardando para nada más repasar y empezar a resolver algunas cosas. Ajá.
A ver, déjenme ver. A ver, dice Angelina, que será una buena idea que una hora antes de comenzar las asesorías escribieran las dudas por correo y así el profesor que esté en turno pueda leerlas sin que exista interferencia. También porque, por ejemplo, ahorita se escuchaba cortado, de repente no. Entonces, si quieren podemos hacerlo así también. Entonces, si tienen dudas sobre el problema, lo pueden mandar o lo pueden escribir en el grupo de Facebook mejor. Por ejemplo, yo tengo duda en este problema, inclusive que no sea una hora antes, puede ser hasta un día antes, porque de todos modos yo estaría los martes, el otro ayudante los jueves y el profesor, los dos profesores estarían el viernes. Entonces, por ejemplo, lo podían escribir ahí y ya nosotros ya nada más sería cosa de en el momento en el que entramos, empezar a decir, bueno, ¿quién tenía tal duda? Y ya empezar a trabajarlo. Así sirve de que si hay que resolver algún ejercicio, se escribiría en PDF para que subirlo también el mismo día a la hora que sea la asesoría y lo puedan ir revisando mientras lo vamos discutiendo para que no haya tanto problema. Ahora dice Devani, ¿la calificación se va a definir 100% en el global? No. Como trabaja el profesor, no. Ustedes tienen exámenes semanales y exámenes creo que cada 2, 3 días que van a ser como parte de la calificación. Entonces, los exámenes departamentales cuentan para la calificación, pero estos exámenes rápidos que son que se resuelven en el aula virtual, esos cuentan mucho también para la calificación. Entonces, de hecho, no sé si este trimestre hay o no tareas, porque usualmente el profesor hace exámenes y muy rara vez hace las tareas. Entonces, por cómo está el trimestre y por cómo se está trabajando ahorita, probablemente sí haya tareas o exámenes dependiendo de cómo se vaya haciendo. Entonces, no, nada más no es el 100% del global. O sea, va a contar para la calificación, pero no sé cuánto cuente en el porcentaje final. Entonces, eso hay que discutirlo también en el grupo para preguntarle al doctor. Pero yo supongo que valdrá un 50, 40, depende cómo lo tome. Pero sí debe de contar al final un examen global para ver cuánto aprendimos todos en el curso. Entonces, por eso es lo que les digo, siempre que tengan dudas, siempre pregunten todo. No hay problema en que si es que no le entendía esto o lo que sea, ese es el chiste de las asesorías. Entonces, no se puede hacer nada a la manera antigüita en el cubículo o en el salón o algo ahorita, pero pues, siempre se tiene que encontrar una forma de trabajarlo, ¿no? Entonces, si quieren, quedamos así ahorita para entregar también dudas. Por ejemplo, ayer que estaban revisando los problemas, si quieren, escríbanlo y dicen, yo tengo esta duda, ya la guardamos para el otro día, y si se puede resolver de una vez en el grupo, y para discutirla y como dice el que todos lo vean. O sea, el chiste es que todo mundo tenga toda esa información para que no nada más se quede con unos, con otros. César, ¿Qué César, pasó, profe? ¿Qué pasó? oye, esta video lo Ajá, estamos grabando. ajá, Esto va a quedar registrado en el canal de YouTube del salón y ajá, entonces esto en un rato va a quedar arriba también para que quede como registro. La idea es ajá, que nadie se pierda información de nada. ajá, Estos chats en vivo, perdón, sí, estas conferencias en vivo, pues es para que expresen, si no quieren escribir, pues de manera ujú, en tiempo real. Su ajá, duda. El problema es que en ocasiones está muy entrecortado, ¿no? Yo en ajá, particular ahorita te estoy escuchando muy bien, te veo muy bien la imagen, ujú. pero a quien intervino Angelina, en ocasiones estaba muy entrecortada, ¿no? Ajá. ¿Desde dónde nos visitas, Angelina? De Tijuana. Desde Tijuana, ¿no? Entonces, pues Ajá, efectivamente, o sea, no estamos geográficamente en el mismo sitio y por lo ujú, tanto, pues las cosas van a complicarse. Entonces, sí pensemos que esta es una opción de poder hacer preguntas, cómo tener sus ujú, respuestas, y yo creo que deben de juntar todas sus preguntas a lo largo de la semana y el jueves nosotros las vamos a recopilar. Eso no significa que la pregunta que hagan en Facebook o que nos envíen por correo electrónico la vayan a contestar. Ayer estuvo muy padre la pregunta que hizo uno de sus compañeros, una de sus compañeras responde y ujú, también, y también César interviene, ¿no? Yo creo que esa es la manera en que vamos a trabajar y no ujú. sabemos hasta cuándo va a pasar esto. Yo estoy seguro que este trimestre nos las vamos a llevar así, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Creo que Carlos tiene una pregunta, pero no sé si, o si se le fue el micrófono. Carlos, ¿tienes Pero a ver. preguntas? Carlos Muñoz. Parece que no. Ujú, sí, creo que no, a lo mejor se le fue Oye, el César, te micrófono. di Ajá, a ti todo el poder, ¿eh? Tú eres ahora el anfitrión. Entonces ajá, tú puedes cerrar micrófonos, o sea, lo que ajá. quieras, ¿eh? Ujú. Cierta, por ejemplo, sí es lo que estaba viendo también para irme acoplando bien a trabajar con la plataforma bien, porque sí hay cosas que, o sea, la vez pasada ve que la usamos para cuando estábamos platicando nosotros, pero ahorita, como yo la estaría moviendo, sí tengo que estar viendo más o menos todo eso. Pero sí, si tienen dudas, mejor como dicen, guárdenlas también para la sesión o en el grupo, todo dependiendo. Ajá, a ver, dice Devani, en el ejercicio 4 del inciso César, C. permíteme, Ajá, espérame. Aquí Devani Abigail pregunta, ¿entonces ujú. la calificación se va a definir 100% en el global? Por supuesto que no. Al inicio del aula están las modalidades de conducción. Bueno, se ve todo el temario y cómo vamos a calificar. El 40% de la calificación va a ser sobre los exámenes que están en el aula virtual. El otro 40% va a ser tareas y exámenes que enviemos a casa. Y el 20% restante es el global. Entonces solamente el 20%. El global es solamente el Ajá. 20%. Por favor, revisen esa información al inicio del curso. Está puesto eso en un documento. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Eso es importante. Igual lo vamos a retomar el profesor Pedro y yo el viernes, pero es importante despejar estas dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que Creo que no. sobre eso Entonces no. están con Ajá, el ejercicio 4, inciso C. sí. Ahora, es el que dice, completa el trinomio cuadrado perfecto dentro de las siguientes expresiones, ¿verdad? Te dejo, 4. César. Los Sí, dejo. profesor, gracias. Es el que dice, a ver, mm, a ver, 4, 4a cuadrada más 4ax más x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si es este, vamos a ver. Tú tienes esta expresión, x cuadrada más 4ax más 4a cuadrada. Entonces, lo que te pide es completar el trinomio. Si te fijas en la parte de arriba, te dice que para completarlo, tú tienes que agregar un término que lo completa, de hecho, y quitarlo. Entonces, ¿cómo lo agregas y cómo lo quitas? Entonces, tú tienes arriba, por ejemplo, un ejemplo en el que te Ujú. dice 3x cuadrada menos 2x más 1. Ajá, Si te fijas, lo que haces primero es factorizar, en sí. este caso un 3, y a partir de eso solamente tienes x cuadrada y los otros dos términos. Entonces, en el caso que tenemos aquí, el x cuadrado ya está solo, no hay necesidad de factorizar algo más. Entonces, pues ahí va bien. Ya. Segundo, si te das cuenta, el término que agregas es un término cuadrático, pero no es cualquiera. Tienes, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, menos 2 tercios de x más un tercio. Si te das cuenta, tienes x cuadrado menos 2 tercios de x más... A ver, déjame ver, es este, creo. Ahora para quitar esto. Ahí está. Tienes un término que es el de en medio, que sería este, Ujú. dividido entre 2 y ese valor elevado al cuadrado. Entonces tú tendrías x cuadrado más tu 4ax Al cuadrado, sobre 2. más, ahora sí, 4ax sobre 2, que diga 4a cuadrada, que diga, es nada más esto. 4a cuadrado sobre 2 al cuadrado menos el mismo término. 4 entre 2 al cuadrado. Y finalmente el 4a cuadrado. Ay, caray.
Más o menos se ve. De todos modos, al rato ahorita lo escribo bien en PDF para que lo tengan y se lo subo. Pero tú lo que tienes que hacer es precisamente eso. Tener primero solo el x cuadrado, o sea, solamente con un término, una constante de 1, y el término, el número que está acompañando al término del medio es el que divides entre 2, elevas al cuadrado y sumas y restas. Ahora, con este que tú tienes acá, completas ese cuadrado. Y aquí va una de hecho. Ujú. Porque el x es la variable con la que lo estás usando. Entonces, 4a entre 2 me va a dar 2a. Si tú elevas 2a al cuadrado, 4A. te da 4a cuadrada, que es este término de acá. Entonces, ahí no hay problema. Ahora, en el trinomio tú tienes que es, entonces, estás completando precisamente 4 entre 2, 2a al cuadrado. Te debe de quedar algo así. Menos lo que me daría aquí de 2a cuadrada, más Ujú. 4a cuadrada. Entonces, ¿te das cuenta? En el primer, en esta parte que está acá, aquí, Sí. ahora sí tendrías x cuadrada más el doble del primero por el segundo. Sería 2 por 2a, 4a por x, 4x. 4 Ya tenés este término. Y más en el último tendrías 4a, 4. 4a cuadrada, que es este término de acá. Entonces, si te das cuenta, aquí está sumando y restando. 2a cuadrada más 4a cuadrada. Entonces, 2a cuadrada me va a dar 4a cuadrada menos 4a cuadrada. Se Se me va. cancela. Entonces, con ese estás completándolo en sí como tal. Si tú Ah. factorizas este de acá arriba, como Ajá. lo estás escribiendo, de hecho, esta forma directa. O sea, es una factorización normal. Es que yo lo que estaba haciendo, Ajá, bueno, primero, como agarré toda la ecuación y la dividí ajá, entre 4 ajá. y pues ya quedaba a al cuadrado más ax más un medio de x. No, Un un cuarto de x cuarto de cuadrada, ¿no? x al cuadrado. Ujú. ¿No sería lo mismo? En realidad no afecta como tal, porque si te das cuenta, a y x pues son dos variables. Nada más Ajá. aquí estamos usando la x para trabajar con una. Si tú usaras eso, te va a quedar entonces, como dices, 4a cuadrada más ax, que diga a cuadrada más ax más Ujú. x cuadrado sobre 4. Sí. Entonces estarías haciendo lo mismo. Nada Ah, más que si te das ok. cuenta, ahora tu término de en medio sería el 1, Ujú. porque en el ax se va a ir. Entonces te va a quedar 1 sobre 2 y con ese vas a trabajar para escribirlo. Que en este caso ahora en lugar de a, vas a tener un x. O sea, en sí no tiene problema. Ujú. Esta es una, ¿no? Entonces la Sí. otra, déjame verla, ¿no? Entonces tendrías ahora, si lo divides entre 4, tendrías a cuadrada más ax, Ax más x cuadrada, un cuarto, bueno, entre sobre. 4, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, este es el que vas a tomar. Entonces sería dividir, no, el x cuadrada aquí, espérame. Este. Entonces, este x cuadrada es el que tú vas a tomar como tu x sobre 2 para trabajarlo. Entonces, lo que vas a hacer es a cuadrada más ax, este casi no se ve, más x entre 2 al cuadrado Menos. menos x entre 2 al cuadrado más este otro término, que es el x cuadrado entre Sobre 4, 4. ¿no? Sí. Ahora, si te das cuenta, vas a volver a usar este para factorizar. Aquí depende de cómo sea el signo de este del medio. Si es el más o el menos, tú lo vas a utilizar. En realidad siempre usas este casi, ¿no? Ujú. Pero siempre tienes que fijarte cuál de los dos es el que necesitas. Entonces, ahora con este, ¿qué tendrías? X cuadrada sobre 4 que diga, y ya tienes para factorizar entonces este de acá. Entonces tendrías A más, ay, espérame, porque está muy feo este, más X sobre 2 al cuadrado, ¿no? Ujú. Y estaría sumando y restando estos dos. Aquí que te da X cuadrada sobre 2, me daría X, que diga X sobre 2 al cuadrado es X cuadrada sobre 4, menos X cuadrada sobre 4, se te vuelven a ir estos dos. Sí. Entonces, en sí ese es el que te queda. En el anterior, ¿cómo te quedaba? X más 2A, ¿no? Sí. Cuadrado.
Si te das cuenta, este y este es lo mismo salvo por ese 2. Pero este 2 acá está multiplicando a la y acá está dividiendo a la X. Ujú. Entonces es como si yo aquí metiera ese 2 en una factorización y ya me queda exactamente lo mismo. O sea, Bueno. en sí no cambia como tal, ¿no? Pero depende cuál es el que utilices. El chiste es siempre el mismo. Si tú tienes este término en medio, Ujú. si te digas, estás factorizando aquí A, entonces tu variable es A, entonces X lo vas a tomar como si fuera una constante. Y entonces va a estar dentro de lo que estás dividiendo, X entre 2. En el otro caso usamos el X, entonces la constante sería la, sería A sobre 2, y dependiendo de los valores que tú tienes numéricos. Pero si te fijas, es lo mismo que estás haciendo. Primero debes de tener la variable que vas a utilizar como una sola X, ¿no? Que no Ujú. tenga 2X, AX o algún otro término de más en la constante. Entonces, a partir de eso ya lo puedes hacer tú. Y ya se hace exactamente lo mismo, ¿no? Sumar y restar el mismo término dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces, ya con eso, en esta parte, aquí, ya tienes lo que necesitas para completar el cuadrado. Y los otros dos ya son términos que se van a sumar y ya los puedes utilizar cuando estás factorizando. Precisamente es lo que uno ocupa para ver los puntos, las raíces o ese tipo de cosas en parábolas casi siempre, ¿no? Ujú. Entonces, esa era tu duda ahorita, ¿no? Sí. ¿Tienes duda en otro? No, nada más en ese. Ah, bueno. Sí, en como tienes el A y el X, pues no hay problema, ¿no? Puedes usar uno u otro. En los otros están X y Y en el F Ujú. y lo harías igual, ¿no? Sí. Tienes el X cuadrada o el Y cuadrada. También en Entonces, el E, bueno, a partir del ajá, C para abajo ya todos son iguales. sí, entonces tú, si te fijas, en el F, ahí sí tienes que factorizar el 9 Ujú. o el 1/4, cualquiera de los dos, que yo supondría que el 9 es más rápido, ¿no? Lo Sí. factorizas como en el ejercicio de arriba y a partir de eso haces lo mismo que acá. Nada Bueno. más no se te olvide que sacaste un 9, porque hay algunos exámenes en los trimestres pasados que esa factorizaban, por ejemplo, aquí un 9, ¿no? Ujú. Hacen este desarrollo, pero se les olvidaba que estaba el 9. Entonces, obviamente, al final, cuando lo resuelves, sí está bien cómo estás completando el cuadrado, pero te Sí, pero falta hace la falta multiplicación. multiplicarlo. Y si te fijas, si tú factorizaras esto, este 9 va a multiplicar desde aquí hasta acá. No nada más en donde está el paréntesis. Porque también eran algunos problemas que tenían cuando lo resolvían. Entonces, como lo estaban factorizando de aquí, completaban pero se les olvidaba estos dos. Entonces, Sí. el número que tú multipliques va a multiplicar también esos términos adicionales. Entonces, aunque esté bien completo el cuadrado, si te falta ese número, va a estar, ahora sí que mal el resultado, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado todos cómo lo están escribiendo. O sea, siempre que tengan paréntesis, no se les olviden que ahí están. Porque si no, después el problema va a ser el resultado cuando les dé. O sea, todo podrá estar bien, pero se les va a ir ese numerito. O en la calculadora a veces uno lo escribe, no se fija cómo está, y de lo que pusieron, a lo mejor se les fue un punto y ya les da otro resultado. Entonces, siempre que hagan esos, los problemas así, tengan cuidado nada más en cómo lo ponen, ¿no? Entonces, queda ahorita, ¿no? Ya, a ver, ¿quién más tiene preguntas ahorita? Gracias. Sí, no te preocupes. Dejen ver. Dice Daniel Tapia, en algunas ocasiones, como en el 4C, podemos sacar las raíces de los extremos. En el mismo ejercicio, ¿no? En el 4, el inciso C, dice las raíces de los extremos. Algunos lo que hacen es precisamente tomar la raíz del primer término cuadrático, la raíz del segundo término cuadrático, y esas son las que utilizan. Sí se puede, pero ya tienen que saber que va a ser un trinomio cuadrado perfecto, para solamente escribirlo. En este caso lo que están haciendo es completar el cuadrado. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en este problema que estaba, tenía 4AC, tenía el 4AX y tenía el X cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera de los dos que usaba, ya sea la o el X, se me anulaba el otro valor. Entonces, este es un trinomio ya completo. Si yo saco la raíz de esto y la raíz de esto, aquí me va a dar 2A y aquí me va a dar X. Entonces, este sí lo puedo completar así. Si yo elevo al cuadrado, ahora se me va a dar 2A
al cuadrado, 4a cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 4ax, más el segundo al cuadrado, que sería el x cuadrado. En este caso sí puedo hacerlo, pero porque yo ya sé que va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en este ejercicio el chiste era saber cómo completar un cuadrado. Si se dan cuenta, y si lo hicieran de la manera normal, les da el resultado. Y si lo hacen de esta misma forma que es completarlo, les da el mismo resultado. O sea, en realidad no debería de haber nada chueco como se está trabajando. Pero si saben que es un trinomio cuadrado perfecto, así tal y como está, se pueden sacar esas raíces y ya nada más sería cosa de escribirlo como un binomio. Entonces, en este caso sí se puede, pero hay algunos abajo en los que no se puede. Por ejemplo, el de 9x cuadrada más 3xy más y cuadrado sobre 4, a lo mejor ese no se va a poder. Entonces, hay que completarlo de manera normal. Si se dan cuenta en el A, también se puede hacer así. Tengo 1 más 2y más y cuadrado, ¿no? Entonces, si yo saco la raíz de 1 me da un 1, si saco la raíz de y me da y, y aquí sí puedo escribir esto así. Me daría 1 al cuadrado 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2y, más el segundo al cuadrado, y cuadrado. Este sí lo obtengo directo. Pero el chiste es que primero se vayan acostumbrando a cómo completar el cuadrado para poderlo hacer. O sea, en realidad no hay problema, ¿no? Pero sí, si se permite, sí es válido solamente sacar las raíces. A ver, hay una imagen. Déjenme ver, déjenme ver. Y déjenme busco la imagen. A ver, déjenme ver cómo se abren estas cosas. Está descargada, pero esta cómo la veo, la imagen. Open file. A ver, aquí está el ejercicio como lo hizo. 1 menos 2y más y cuadrada, ¿no? Entonces, sacando la raíz del primer término cuadrático, del segundo cuadrático, ya nomás se escribe. Entonces, sí son válidos esos. Pero acuérdense, estos sí son trinomios cuadrados perfectos. Hay algunos que no son trinomios cuadrados. Entonces, esos son los que tienen que completar. En algunos casos. Sí, exactamente. Por ejemplo, el I. ¿Nadie ha hecho el I? A ver, déjenme ponerlo. Ustedes tendrían, por ejemplo, en el I, z cuadrado más raíz de 5, x menos 12. En este ya no puedo escribirlo así. Y ese ya de plano no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, caray, es z esto. Espérenme, es esto. Z, ahí está. En este ya no pueden hacer eso. Por ejemplo, el A, B, C, esos sí los pueden completar de manera directa porque es una factorización de un binomio cuadrado perfecto. De un trinomio cuadrado perfecto que diga. Pero en el I, con este ya no me permiten eso. Entonces sí lo tengo que completar el cuadrado sí o sí. Entonces, en este caso yo ya tengo el z cuadrado solo. No hay nada que lo esté acompañando de este lado. Aquí lo que hago es entonces z cuadrado más raíz de 5z más este término, raíz de 5 sobre 2 al cuadrado menos raíz de 5 sobre 2 al cuadrado y menos el término que está acá, ¿no? El 12. Entonces, aquí sí lo tengo que completar así. Este tiene un signo más. Aún así, como es un cuadrado, le voy a poner este más, ¿no? Entonces, esto lo cierro aquí. Y este término que está de este lado, bueno, esos términos que están acá, son los que me van a generar el trinomio cuadrado perfecto. Si dan cuenta, el raíz de 5 sobre 2 al cuadrado y el menos 12, esos me van a dar un término adicional. Entonces, en este caso tendría z cuadrado más raíz de 5
EZ más raíz de 5 al cuadrado me da 5 y 2 al cuadrado 4. 5 cuartos. Entonces, en este caso, esto me debe de completar, me debe de generar un trinomio cuadrado perfecto de acá arriba. Esto lo voy a factorizar más bien, ¿no? Sería Z más 5 medios, ¿no? Raíz de 5, que diga es esto. Espérenme, porque ya me estoy atorando aquí. Ahí está. Entonces, esto me va a dar Z, que sería esta parte, más esta parte de acá adentro, ¿no? Raíz de 5 sobre 2 al cuadrado. Entonces, si yo hago el primero, me va a dar Z cuadrada más 2 veces el primero por el segundo. El primero es raíz de 5 sobre 2 por Z, raíz de 5 sobre 2Z. Por 2, se me va el 2 y me queda este de acá. Y el último es este término, raíz de 5 sobre 2 al cuadrado. Menos 5 cuartos, que es este término de acá, menos 12. Entonces, estos dos que están aquí, eso sí los voy a sumar para obtener entonces mi trinomio cuadrado perfecto más el término adicional que me debe de salir de completar el cuadrado. En este caso sí es diferente. Por ejemplo, el A, B y C, el D también, esos son trinomios cuadrados perfectos que puedo factorizar de manera natural, ¿no? O sea, nada más saco las raíces y me da. Pero hay términos que no me van a dar eso. Por ejemplo, aquí tengo una raíz, entonces este no me va a salir así. Abajo tengo A, Y cuadrada, 3Y y 6. Para empezar en el J, por ejemplo, tengo una A, que se va a ser otra constante más. Aquí tendría que factorizar esa A y escribir lo demás. Entonces, por ejemplo, en ese tengo AY cuadrado más 3Y más 6. Entonces, aquí si factorizo el A, me queda Y cuadrado más 3 sobre A, Y más 6 sobre A. Entonces, aquí lo primero que necesito factorizar es esto. Más bien ya saqué el A, ¿no? Entonces, con este Y cuadrado y ese término de acá, con ese voy a completar el cuadrado y como les decía, se fijan, no van a tener problema entonces en factorizarlo ahora sí, saber qué es lo que sumo, qué es lo que resto y al final multiplicarlo solamente por A. Ajá. Entonces, esa es otra, ¿no? Entonces, en este, si se dan cuenta, la primera parte del curso es precisamente saber toda esa parte de matemáticas. O sea, cómo completo cuadrados, cómo me sé bien el teorema de Pitágoras para completar algunas cosas, vectores, parábolas y líneas rectas, ¿no? Porque más adelante en los problemas siempre van a salir líneas rectas, van a salir parábolas, van a salir ese tipo de curvas siempre, ¿no? Cuando estén viendo posición, velocidad, aceleración. Entonces, va a haber momentos en los que tienen que graficar alguna de ellas tres. Entonces, hay que saber más o menos, dependiendo de la gráfica, ya sea posición contra tiempo, velocidad contra tiempo, qué es lo que les piden, qué curva les tiene que dar. Entonces, eso ya se va a ir viendo conforme va pasando ahorita el trimestre, ¿no? Entonces, ahorita lo primero es saber cómo hacerlo bien para cuando ya lo necesiten no les cueste trabajo. Porque al final de cuentas, en el primer curso de mecánica siempre va a salir eso, ¿no? Líneas rectas, parábolas, vectores, que de hecho es donde muchos tienen a veces problemas, y completar cuadrados, ¿no? Entonces, en los vectores, por ejemplo, hace rato que me preguntaron cómo hacer el ángulo, cómo obtener el ángulo, así como está, o por el método que ustedes utilicen, no hay problema cuál pongan, ¿no? Siempre y cuando esté obviamente bien. Entonces, algunos, por ejemplo, ya a lo mejor llevaron álgebra lineal, algunos a lo mejor ya llevaron bien el cálculo diferencial y el integral. Entonces, lo van a querer hacer de una forma, otros lo van a querer hacer de otra forma. Entonces, en sí no hay problema, solamente tengan cuidado en cómo lo están haciendo y si están o no factorizando bien las cosas. Y obviamente calculándolos, ¿no? Entonces, ¿tiene más preguntas ahorita? Entonces, pregunten todo lo que tengan de dudas, ¿no? Todo, todo, todo. Déjenme ver. Creo que no. Luz Perea. Ajá, ¿qué pasó? Si quieres desactiva tu micrófono. A ver. Desactiva más bien prende tu micrófono y ya, y vamos a ver. El J, a ver. El J.
Déjenlo, pongo otra vez. Aquí está, ¿no? Entonces tienen AY cuadrada más 3Y más 6. Entonces, acuérdense que este es el único término cuadrático que tienen. Este de aquí, ¿no? Entonces, en ese lo que hacen es precisamente, si se dan cuenta, tienen un término adicional, una constante que lo está multiplicando. Ese es el que van a factorizar. Entonces, aquí obviamente, como este es el único que lo tiene, voy a sacar el A. Me queda Y cuadrado. Pero esta parte y acá no los tiene. Entonces, obviamente, si yo lo estoy sacando aquí, aquí va a estar dividiendo y aquí también va a estar dividiendo. Si vuelven a multiplicar, si se dan cuenta, este término a término, me va a volver a dar el término de arriba. AY cuadrada más 3Y sobre A por A, 3Y. Más 6 sobre A por A, 6. Entonces, es lo primero que se hace, ¿no? Se factoriza ese término y utilizan este para completar el cuadrado. Entonces, ¿sí quedó? A ver, déjame ver. Luis, entonces, ¿sí quedó, Luis? No se oye. Si quieren lo dejo así tantito, ¿no? Déjenme intentarlo escribir acá abajo mejor. Texto. Entonces es AY al cuadrado. ¿Qué pasa? Más 3Y más 6. Y entonces les va a quedar en la factorización un A, paréntesis, y al cuadrado, caray, y al cuadrado, más, vamos a poner este así, 3 entre A por Y, más, y este otro, 6 entre A. Entonces, eso es lo que queda aquí, ¿no? Y ahora el único que van a utilizar ahora sí para trabajar va a ser este de acá. Ese es el que van a factorizar, van a completar el cuadrado que diga, lo van a, le van a sumar un término, le van a quitar el otro término, van a desarrollarlo y al final no se les olvide que estaba multiplicando por esta. Y con eso ahora sí ya queda, ¿no? Entonces, ¿sí lo vieron? Déjenme ver. Déjenme ver. Ah, ya está. Aquí entonces ya quedó. Entonces, aquí el problema ahorita va a ser también cómo vamos a escribir las cosas. Por ejemplo, si lo escribo de aquí, obviamente se va a ver, a veces no se va a ver tan bien escrito. Entonces, por eso les digo que también, como decía esta Angelina, aquí está. O sea, si tienen dudas, pónganlas si quieren desde antes. O sea, más o menos, tengo esta duda, tengo este problema, para intentarlo escribir en un PDF, si me da mucho bien el tiempo, subirlo y lo revisan y ya lo discutimos aquí también, para que todos lo vayan viendo. Como es el doctor, tomamos estas sesiones y se graban para que aquellos que no las puedan ver tengan esas preguntas. Rodrigo Aguilera. Yo vi que me equivoqué. Ah, ya. Supongo que en el mismo problema, ¿no? En el J. Ujú. Sí, ahí está. Entonces, si se dan cuenta de factorizarlo, siempre tengan cuidado cómo lo tienen, porque supongo que ese fue el problema. A lo mejor se te olvidó el A o se te olvidó un paréntesis hasta donde se completaba y a partir de eso, pues ya no te va a dar el mismo resultado. Entonces ahí sí tengan cuidado siempre, ¿no? Porque obviamente ya cuando entreguen las tareas y los exámenes, pues va a cambiar mucho el resultado si lo tienen bien o no. Entonces, ¿tienen más preguntas ahorita? Ah, ya. Tiene el paréntesis. Ustedes pregunten, no hay problema. Todos modos están... Final de cuentas, si no es conmigo, está el jueves el otro ayudante para que le pregunten si les hace falta cosas. Pero procuren estar casi siempre las 2 horas para ir todo lo que salga, todo irlo resolviendo, ¿no? Vectores. En vectores. Si tienen dudas en vectores de una vez, también, ¿no? Porque a veces les preguntan algo y a lo mejor ahí va a estar el problema. Déjenme recordar en qué parte. A partir de, me parece que movimiento en 2 dimensiones,
cuando ya están las parábolas y todo, ahí es en donde van a tener de repente dudas en los vectores. Porque supongo que algunos a lo mejor recursaron, otros no, a lo mejor unos son nuevos, les va a aparecer siempre algún problema en el que salga una curva y caiga, ¿no? No sé, más bien un objeto y empieza a caer. Entonces, en el momento en el que esté cayendo, van a tener que lanzarlo a con un cierto vector. Entonces, algunos tienen a veces dudas en cómo va el vector, de dónde está saliendo el vector, cómo están escribiendo el vector, todas esas cosas, ¿no? Entonces, desde ahí sale primero. Después, ¿qué parte viene? Energía, no. En fuerzas. Cuando están viendo fuerzas, ahí es puro vector. Hay que saber descomponer un vector, que de hecho aquí debe de venir vienen ángulos, vectores unitarios, producto escalar, la norma. Todo eso lo van a utilizar. Cuando tengan una fuerza, obviamente una fuerza es vectorial. Pero en el momento en el que ustedes les pidan la magnitud de la fuerza, tienen que obtener entonces, por medio de la norma de un vector y las herramientas que están viendo ahorita, cómo sacarlo. Porque a veces de repente a algunos se les olvida, a otros no. Entonces, a veces les va a pedir aceleraciones, a veces les va a pedir otras cosas de esos mismos vectores. Entonces, procuren siempre tener cuidado en cómo lo están poniendo ahí, porque eso a veces les va a dar bien o mal todo el problema, dependiendo de lo que les pida, ¿no? Entonces, sin dudas en vectores no tienen ahorita, o todavía no llegan ahí. Vector. Producto escalar, vector unitario. Ustedes pregunten, ¿no? Todo lo que tengan de dudas, pregunten. Si no han llegado ahí, pues ya el jueves o el viernes lo pueden ir quitando esas dudas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, dice Rodrigo que en tu caso todavía no llega a esa parte, pero el jueves probablemente sí. Entonces, con el otro ayudante, por ejemplo, el jueves pueden preguntarle esa parte de vectores, ¿no? A lo mejor, de hecho, creo que muchos están todavía hasta lo de parábola. Déjenme ver dónde está. Sí, lo de parábola, ¿no? Que es lo que estaban preguntando ayer, el ejercicio 26, 27, ¿no? Entonces, de ahí ya nada más viene la parte de vectores. Si hoy tienen dudas también, pregúntenles, ¿no? Ah, bueno, dice Angelina que no tiene dudas ahorita de eso. Entonces, siempre procuren, cualquier duda que tengan, lo que sea, pregúntenlo, ¿no? No importa si es un paréntesis, si es un signo, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que hay que ir revisando si tienen o no, si le está costando o no mucho trabajo en hacerlo, o si es un detallito, a lo mejor ya después cuando vuelva a salir ya no hay problema, ¿no? Ese es el punto de esto, ¿no? Entonces, ustedes pregunten, ahorita no hay problema. Todo lo que tengan, todo. Obviamente antes se hace en el cubículo, ¿no? Cuando es la forma presencial, pero pues ahorita no se puede. Entonces, ahorita que estamos aquí, pues hay que sacar todas las dudas, ¿no? Vectores, a ver, déjenme ir viendo. 23, 22. La ecuación. Déjenme ver si no hay algo escrito acá. No, a ver. Entonces ustedes pregunten, como dice el doctor, este es el chiste de las sesiones, que vengan con algo o que si lo están haciendo ahorita también empiecen a preguntar sobre todo los problemas que haya, ¿no? Déjenme ver. Si esta ya la vieron, también para borrarla, ¿no? Ahí está. iPhone. Ahí está, ¿no? Déjenme ver. No sé si Luz Perea tiene duda o ya, o era la de hace ratito la pregunta, ¿no? Déjenme ver. Sí, creo que sí era de hace ratito. Entonces, Rodrigo. Ahí está.
Ah, bueno, que sí fue la de hace ratito, ¿no? Entonces, ¿tienen más dudas ahorita? ¿Preguntas o algo? Déjenme ver. A ver, entonces recuerden, este es el chiste de las asesorías que todos participen o la mayoría intente participar, ¿no? Entonces ahorita yo supongo que no tienen más dudas. Bueno, ahorita no. El jueves a lo mejor y sí. Entonces ese es para el otro ayudante, ¿no? De todos modos, si no, acuérdense, en el grupo pueden poner todo lo que surja y estamos ahí, vamos a poner también las cosas que vayan saliendo del curso. Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo. Ah, y les voy a decir más o menos cómo voy a calificar entonces los exámenes, ¿no? Más vamos a calificar. Como obviamente no los vamos a ver, entonces va a ser un poquito difícil decirles, no, pues te faltó aquí o acá, ¿no? Entonces, como dijimos, yo les voy a ir poniendo las calificaciones, intentarlo escribir si lo mandan en PDF, escribirles ahí dónde está el error o si está bien o no, y reenviárselos para que vean. Pero vamos a intentar subir, como siempre, por ejemplo, la solución de lo que vayan haciendo. Entonces, si este viernes o el jueves les toca no sé, un examen que me tengan que entregar a mí y al otro ayudante, pues nosotros les vamos a entregar el lunes y aparte vamos a subir al grupo la solución de ese examen para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, les vamos a decir, obviamente, no sé, en el problema 1 te fue bien, en el 2 a lo mejor mal y todo, ¿no? Hay que decirles por qué les fue mal y aparte con el archivo, con la solución bien, para que ustedes comparen cuál es el problema, ¿no? A lo mejor fue como estaba hace rato preguntando, en un paréntesis una factorización, o yo tomé otro número y obviamente me dio otro resultado y todo, ¿no? Pero para que tengan las soluciones y a partir de eso también puedan revisar dónde está bien o mal y puedan repasarlo para que no vuelva a suceder, ¿no? Porque ya ven que entonces el global vale 20% de la calificación. Y todo esto hay que irlo repasando para que no se les olvide. Ya cuando llegue el examen a lo mejor se les olvidó lo primero y pues ya no tiene caso, ¿no? Entonces intenten, entrar al grupo y descargar esos archivos cuando se vayan subiendo para que los puedan revisar y puedan, ir comparando también cosas, ¿no? Ahora, entonces, ustedes pregunten, ¿no? Eje de simetría. ¿No tiene más dudas ahorita entonces? El L. Igual en el ejercicio 4, ¿verdad? L. A ver. Aquí hay otra, ¿no?
Dice, tengo el L es fx al cuadrado más gx más e, ¿no? Entonces, ese es el que tiene. El término que van a utilizar es, ay, espérame, es este. Ese es el que van a tener como la variable, la x, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar f. En este caso tendría f, paréntesis, x al cuadrado, más, sería g entre x, no, g entre f, que diga, por x, más e entre f. Entonces, eso es lo que les va a quedar. De aquí entonces lo que se va a factorizar, lo que se va a completar al cuadrado sería, caray, esto. Entonces, en ese caso, ustedes tienen x cuadrado más g entre f por x, espérenme, g entre f por x más e entre f. Entonces, este van a ser el que dividan entre 2, saquen su cuadrado y sumen y resten. Entonces, si lo hago de una vez aquí, me va a quedar más g entre 2f, ya dividido, al cuadrado más, no menos que diga, menos g entre 2f al cuadrado. Entonces voy a tomar, para completar el cuadrado, esto y este de acá, ¿no? Entonces con esos tres me va a quedar el cuadrado. X cuadrado más g entre f, no parece una f, pero ahí está, ¿no? G entre f, x más g entre 2f al cuadrado. Y hay que sumarle y restarle este y este, ¿no? Entonces, una vez que tienen eso, aquí les va a quedar esta parte más, este término y este término. Ahorita la anoto abajo, ¿no? Entonces, con este voy a completar ese cuadrado. Me va a quedar entonces... ese lo voy a ocupar. Ahí, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar x más g entre 2f al cuadrado. Más esta parte y esta parte, ¿no? Menos g, de una vez al cuadrado, ¿no? Más g cuadrado sobre 4 y f cuadrado, ¿no? Entonces, ese va a ser el término que les va a dar. Obviamente, este es el del trinomio y estos dos son los que me van a dar el término adicional. Ya solamente es cosa entonces de sumarlos de una forma con fracciones, ¿no? Se dan cuenta, aquí tengo f cuadrada, aquí tengo f. Si multiplico arriba y abajo por f, me queda el f cuadrada. Si multiplico arriba y abajo por 4, me queda el 4f cuadrado. Entonces, esto se va a convertir en 4ef sobre 4f cuadrado menos g cuadrado sobre 4f cuadrado. Como ya tienen el mismo denominador, entonces ya nada más es cosa de sumarlos. El numerador de manera directa. Entonces esto me va a quedar más 4ef menos g cuadrado sobre 4f cuadrado. Entonces con eso ya completaría el cuadrado. Ese es el resultado que me tienen que dar. Entonces, este problema, si se dan cuenta, es igual, parecido al J, ¿no? Tengo fx cuadrado, gx y e. La cosa es que en el otro tenía unos valores numéricos y aquí no.
Pero en realidad no importa, ¿no? Porque al final de cuentas, X va a ser mi variable. G, F, E, todas esas son constantes. Entonces, lo primero que hago es factorizar la F. Ahí. Factorizar esta F en todo el término. Me quedaría entonces lo que había puesto X cuadrado más G sobre F X más E sobre F. Y entonces ya con eso sumo y resto el cuadrado de la mitad de este término que me estaría en medio. Entonces, este es el resultado que debe de salir, ¿no? Ahí, esperen. Ahí está. Entonces, ¿sí quedó? Déjenme ver. Ahí está. ¿Sí lo vieron o lo dejo todavía anotado? No sé si ahorita ya no se ve así, ¿no? Porque no sé si con ya cuando cambio el de share screen ya no se quita. Entonces, si quieren, lo dejo otro poquito para que lo vean, ¿no? Entonces, el resultado es ¿no? Este es un 4. 4EF menos G cuadrado sobre 4F cuadrado. Si se dan cuenta, a final de cuentas me da lo mismo. Un binomio cuadrado, que sí puedo completar como un trinomio, más o menos. Esperen, me falta un menos por aquí. Este es un menos. Este es un menos, ¿no? Es 4EF, porque al sumar el G más 2, el G sobre 2F, ese es el cuadrático. Entonces, ese es el positivo. Entonces, el otro es el negativo. Menos GE. No, esperen. Sí, está bien, disculpa. Este es el que le acompaña. Porque es el G cuadrado sobre 4F cuadrado. No, entonces sí está bien. Disculpen esa parte, ¿no? De todos modos, si quieren ahorita lo escribo bien y ya se lo subo al grupo para que lo vean, ¿no? Porque es lo que no me gusta de esto es de que como está chiquito, puede decir que la pantalla no se ve todo. Entonces sí es el número, el resultado completo. A ver. Ahí está, entonces lo dejo otro poquito, ¿no? Entonces ahorita lo anoto, lo escribo rápido y lo subo para que lo vean también, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que el chiste es, primero, que esto quede... que esto quede como un X cuadrado más y lo que viene de la parte de un binomio, ¿no? De un trinomio cuadrado más bien. Entonces, como tengo una F, eso es lo que factorizo. En el J lo que tenía era una A, esa es la que factorizo primero. Por ejemplo, en el C, que fue el que hicimos primero, pues como tengo A cuadrado y X cuadrado, puedo utilizar cualquiera de las dos. Entonces, el X cuadrado pues, es más rápido porque ese ya lo tengo como X. Si es el A el que se va a factorizar, entonces saco el 4 y lo hago. Como estos sí son trinomios cuadrados perfectos, sí me va a dar de manera directa, aunque sume y reste términos, lo que debe de salir, ¿no? Pero, por ejemplo, en el E, en el F, en el H, tengo primero tres constantes, ¿no? 4, 9 y 3 en cada una. Entonces, lo que factorizo en el E sería el 4 para todo el término, todos los términos que diga. En el F se factorizaría el 9 en todos los términos. En el H factorizaría el 3 en todos los términos. Obviamente, si no es múltiplo de eso, lo que hago es dividir entre el valor que factoricé. Por ejemplo, aquí el F, pues G y E no son múltiplos, porque ni siquiera sé qué letras son, qué variables son, que diga. No sé si valen 2, 3 o qué número. Pero entonces, si yo factorizo el F, obviamente sería G entre F y E entre F. Entonces, al volver a multiplicar por todo, me regresa el mismo resultado. Entonces, si tienen dudas en ese, acuérdense, cuando tengo una constante y la estoy factorizando, por ejemplo, en este caso en un trinomio, y me sobra, más bien, y una de las constantes no es múltiplo de esa, entonces sería dividir entre el valor que factorizaron. Entonces, como aquí tengo f, factoricé f, g y e no sabemos si son o no múltiplos de f, entonces divido entre f, entonces me quedaría g sobre f y e sobre f. Entonces, al volver a multiplicar por f todo el término, me vuelve a regresar
fx cuadrada más gx más e. Entonces, esa es la forma en la que siempre lo hace, ¿no? Y aparte, ya que tengo eso, ahora sí tomo este término, lo divido entre 2 y ya calculo ahora sí todo lo que me pide, ¿no? Y entonces, esto sería menos g cuadrado y más e. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está otro tantito, ¿no? Para que vean cómo les tiene que dar y más o menos cuál es el procedimiento para hacerlo. Entonces me dicen si ya lo tienen para, bueno, para quitarlo, ¿no? Y ya seguir, seguir con otras dudas si tienen. Pitágoras. Ahí está. Entonces ya quedó ahora sí escrito. Yo creo que sí entonces, ¿no? A ver, ya, sí. Entonces, ¿tienen más preguntas ahorita? Supongo que esa, de hecho, es casi todo lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita, ¿no? En el completar el cuadrado. Creo que es en donde hubo un poquito más de duda, yo creo sobre todo porque se usa, no sé, F, H, C, otras variables en lugar de usar los números como uno los usa, ¿no? Pero en realidad no cambia si se dan cuenta nada. Si nosotros factorizo un 4, divido entre 4 si no son múltiplos. En este caso, tengo F, pues divido entre F, ¿no? Para que me regrese lo que necesito. O sea, el término cuadrático original y ya de ella factorizo y acomodo todo lo que necesito. A ver, esperen, me falta algo por aquí. Y hasta a mí se me olvidó, ¿no? Entonces, en esto, hubo algo que factoricé, ¿no? F. A ver, esperen. Aquí también factoricé la F. Ah, caray. Entonces, eso es lo que a mí también me hizo falta, ¿no? Lo que les digo, o sea, no se olviden de que yo factoricé una F, acomodé mi trinomio cuadrado perfecto y todo, pero aún así tengo afuera esto, más el otro término, más el otro término, pero todo va multiplicado por F, ¿no? Entonces, ya que tengo esto, ya más cosa de multiplicar por el F a cada uno, ¿no? Entonces tendría F, X más G sobre 2F al cuadrado más todo esto por F. Entonces tengo F cuadrado, me va a quedar como 4EF menos G cuadrado sobre 4F. Ahí está, ¿no? Nada más faltaba el término de la F que factoricé al principio. Entonces ahora sí ya está completo, ¿no? Entonces, obviamente este no lo meto para que no haya más problemas. Como aquí estoy multiplicando por ese término y multiplicando por este otro, F entre F cuadrada me queda el F, una F normal. Y aquí ya me queda multiplicado por F y ahí está, ¿no? Entonces, así sale este. Entonces, para que nada más anoten esa parte que faltó y ya lo chequen. Entonces, es lo que digo, no se les olvide que factorizando el F, a mí se me pasó ahorita, por ejemplo, no lo escribí aquí cuando lo estaba poniendo, factorizándole esta constante que está aquí, va a multiplicar al final a todo el término que acomodamos.
todo esto lo acomodamos al final, ¿no? Entonces nos faltaba no multiplicar por f y ya queda. Ahí está. Entonces, nada más revisen esa parte y ya queda, ¿no? Este de acá. Entonces ya la vieron, ¿no? A ver. En los ejercicios 10 hay 3 incisos. El ejercicio 10. Muestre que secante cuadrada de alfa es igual a tangente cuadrada de alfa más 1, ¿no? Cosecante y tangente. Y se muestre qué se debe de hacer ahí. A ver, en este, ustedes tienen secante cuadrada, cosecante cuadrada y tangente de teta. Entonces tienen obtener 3 identidades trigonométricas. El hecho de que les diga mostrar es que tienen que obtener ese resultado con lo que vieron antes. Por ejemplo, en este caso tienen teorema de Pitágoras, están viendo las relaciones trigonométricas básicas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y están viendo una identidad en especial. Es esta, ¿no? Es 1 igual a seno cuadrado de, puede ser, por ejemplo, x de un ángulo, más coseno cuadrado de x. Entonces, esa identidad es con la que van a trabajar para obtener precisamente los 3 incisos que les pide del problema. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, yo hago el inciso A y a partir de ese el B y el C salen directos, ¿no? Entonces, yo tengo 1 igual al seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Necesito obtener entonces la secante cuadrada. Ustedes ya tienen arriba una identidad, que es esta, ¿no? Secante de un ángulo, por ejemplo, de x. Secante de x. Eso es igual a 1 entre secante, cosecante. 1 entre coseno, ¿no? Coseno de x. Entonces, esa identidad ustedes la tienen. Saben que seno, coseno y tangente puedo obtener secante, cosecante y cotangente, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Si se dan cuenta, en la primera dice seno de alfa, me da b sobre h. Y abajo tengo cosecante de alfa, h sobre b. Es la misma invertida. Entonces, con eso que está ahí, que están obteniendo entonces una identidad inversa. Quiere decir que la cosecante es 1 sobre seno. La secante sería 1 sobre coseno. Tienen cosecante igual a h, a sobre h, y la secante es h sobre a. Si dan cuenta, está invertida. Entonces, quiere decir de que esta es la función secante, sería el inverso de 1 sobre coseno. Y la cotangente 1 sobre tangente, ¿no? Entonces, con esas dos, ustedes tienen entonces 1, esperen, 1 igual, aquí el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces, si yo divido ambos lados de la ecuación, por ejemplo, como necesito aquí una secante, si se dan cuenta del lado izquierdo, entonces aquí divido entre secante cuadrada de x. Y del otro lado también, ¿no? Para que se conserve la igualdad. ¿Por qué entre el cuadrado? Pues porque puedo dividir entre lo que yo quiera, en realidad, ¿no? Si se dan cuenta, de esta que está acá, voy a tener secante de x sobre 1. Aquí le pongo entre paréntesis para que no haya confusión. Y esto es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Por eso lo puedo volver una
Que diga coseno, que diga. Espérenme. Ah, aquí es coseno. Porque quiero obtener la secante, de hecho, ¿no? Entre coseno cuadrado de x. Acá tengo coseno cuadrado de x y aquí va a tener coseno. Ahora sí. Entonces, necesito obtener la secante. La secante es 1 entre coseno. Si se dan cuenta, ya lo tengo de este lado. Aquí, ¿no? Entonces, como 1 entre coseno, me da secante. Elevado al cuadrado, aquí voy a obtener la secante cuadrada. De este lado tengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre el coseno. Entonces, eso me va a dar seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x entre cuadrado de x. Entonces, en este lado tengo coseno cuadrado entre coseno cuadrado. Eso se me vuelve un 1. Y de este lado tengo seno entre coseno, ambos elevados al cuadrado. Eso es lo mismo que sacar este 2, factorizarlo aquí. Porque al final de cuentas, como es una potencia, sería seno entre coseno al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿no? Y ahora sí, 1 entre coseno me da cotangente. 1 entre coseno me da cotangente. Esperen, cotangente, cosecante, ¿no? Secante que diga, secante cuadrada de x. Eso va a ser igual entonces a seno entre coseno, tangente cuadrada de x y coseno entre coseno cuadrado me da un 1. Entonces, si dan cuenta, el resultado es ese, ¿no? Secante cuadrada, en ese caso de alfa, es igual a tangente cuadrada de alfa más 1. Entonces, utilizando esta identidad que está acá, esta, les va a dar para el inciso A, el inciso B y el inciso C. Si se dan cuenta, el inciso C es el más fácil, porque ya tienen que entonces, secante cuadrada igual a tangente cuadrada más 1, tomo este término, lo paso al otro lado restando, ¿no? Entonces aquí sería como secante de esto, menos 1 igual a esto de acá. Esta tangente cuadrada, saco la raíz. Entonces se me va este término, y acá me va a quedar entonces la raíz de todo esto, más acá, más menos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen del otro lado? Tangente de teta es igual a más menos raíz de secante cuadrada de alfa. En este caso debería de ser teta y teta, ¿no? Por los ángulos. Del mismo ángulo, menos 1. Entonces, ahí es como sale el inciso C. Entonces, el inciso B es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora en lugar de dividir entre un coseno, tengo que dividir entre otra función trigonométrica para que me dé una cosecante. Entonces, ¿sí quedó más o menos? Este no está muy difícil, ¿no? Nada más hay cosa de utilizar la identidad trigonométrica que tienen arriba. Es 1 igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esa identidad es con la que van a trabajar. Al menos para el ejercicio 10, ¿no? A partir de eso van a obtener entonces ya el inciso A, el B y el C salen de manera directa. Entonces, ese ahí está, ¿no? Si se alcanza a ver para que lo puedan copiar más o menos. Ya el inciso B, pues ya lo pueden hacer. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, quien tenía duda era Luz Perea, ¿no? Entonces, ese ya quedó. Ahí está, ¿no? Entonces, nada más el chiste es, les digo, si se dan cuenta, cada ciertos ejercicios, por ejemplo, en este caso 7, 8, 9 y 10, están utilizando lo mismo que viene antes, ¿no? Es la parte de
teorema de Pitágoras, identidades trigonométricas, ahí todo lo que venga de esa parte es lo que van a ir ocupando. O sea, hasta eso no hay cosas como que falten dentro del PDF, ¿no? Nada más hay cosas, por ejemplo, ¿por qué tengo que dividir, no? Entonces ese ya es, ahora sí que una mañana irlo haciendo muchas veces, o irlo trabajando. Necesito que me quede de un lado, si se dan cuenta, secante cuadrada, y yo solamente sé que la secante es 1 entre coseno, ¿no? Entonces, con el hecho de que ya tenga que dividir entre eso, pues ya entonces, en el otro término, que es el seno cuadrado más coseno cuadrado, divido todo entre el coseno cuadrado en este caso. Se dan cuenta, ya nada más es cosa de ir factorizando cuadrados. Y ahora sí, 1 entre coseno, secante. Seno entre coseno, tangente. Y coseno entre coseno, me da un 1. Y ya como yo factoricé los cuadrados, pues ya me va a dar secante cuadrada, tangente cuadrada y el 1 normal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Sale de la misma forma. Nada más que en este caso, en lugar de dividir entre el coseno, pues van a dividir entre otra. Que igual, para rápido es el seno, ¿no? O sea, va a ser lo mismo, el mismo procedimiento y ya de ahí va a salir. Entonces, ¿ya lo vieron todos? Bueno, ahí nada más chéquenle y ya ya para que quede bien. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está otra duda más, ¿no? Hasta ahorita, si se fijan, no está muy complicado, les digo, pero todo esto, aunque digan es que para qué lo necesito, más adelante va a salir. A fuerzas van a tener que utilizar algo de todo esto que está saliendo de nuevo durante el curso. Entonces, es como dice el doctor siempre, o sea, al final de cuentas, a veces muchos, conforme van avanzando, se traban en esta parte porque no se acuerdan cómo hacerlo, o no lo vieron. Entonces, cuando usan vectores o cuando usen parábolas, usen todo, la cosa va a ser en que si no lo saben hacer, pues les va a costar mucho trabajo entender lo que están viendo, ¿no? Pero una vez que ya desde un principio lo ven, pues no hay problema, porque entonces ya más o menos tienen una idea, ya será cosa de regresar en caso de que se les olvide, y si ya lo aprendieron bien, pues ya nada más es cosa de utilizarlo y ya no se pierde, ahora sí que tiempo en esa parte, ¿no? Entonces, esa es otra duda más, ¿no? Entonces ya lo checando el pizarrón para salirnos, ¿no? O pues igual lo dejamos ahí, no tomo, no estorba. Déjenme ver qué más viene. Por ejemplo, aquí viene más adelante ya en definición de una función. Dice, haga la gráfica de tal función, ¿no? X cuadrada menos 2x más 2. Haga la gráfica de, no sé, una recta, una parábola. Ese tipo de cosas también, cuando están trabajando algunos problemas, a lo mejor les pide que lo grafiquen. Entonces, también tengan cuidado cuando lo estén haciendo, porque si les da mal, no sé, un signo más, un menos en cuando lo estén calculando, la parábola ya no va a ser eso, sino va a ir hacia abajo. Entonces ya no les va a dar lo que pide. Entonces, esa es otra, ¿no? Ahí sí, la de gráfica no creo que haya mucho problema. En línea recta, tampoco creo que haya tanta bronca. Pero todos ustedes pregunten, ¿no? De lo que les digo, de lo que vayan teniendo duda, pregunten todo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Alguna otra duda? Pues parece que no. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Pues no es lo mismo, no es lo mismo que estar en el salón, pero pues no se puede. No sé, pero a ver, quisiera saber de los muchachos qué piensan de esta modalidad. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, lo que veo es que, por ejemplo, o sea, necesitamos un pizarrón bien para poder escribir todo. Y ve que siempre cuando están las dudas, o sea, por ejemplo, cuando uno lo está haciendo es cuando surgen de repente algunas, pero pues hay que acostumbrarnos ahorita así. No Sí, nos sí, queda de otra más así, que así va a acostumbrarnos estar así. la cosa. Nos tenemos que Ujú. acostumbrar. Dice ¿Algunos de los Rodrigo, muchachos, muchachas que quieran intervenir? Ya estamos por terminar la sesión. dice Carlos que se sintió cómodo y le entendió entonces. Yo creo que entonces, es lo que les decía, prof, que, o más bien como decía esta Angelina, que hay que, varias dudas que tengan, por ejemplo, si no subirlas también antes, y ya, en caso de que sea muy, muy pesado para subir un PDF y analizarlo aquí, o ir escribiendo, ¿cómo se llama? Pues todo aquí para irlo, ¿cómo se dice? Irlo explicando más que nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Podemos terminar la sesión aquí? ¿Hay algo más? Como se debe, profe. Nada más yo tengo una pregunta, pero igual Sí. para todos. Ajá. Por ejemplo, entonces quedamos de que ve que vamos a hacer los exámenes en línea y Sí, aparte los que se van a entregar, ¿no? sí, Entonces lo que les decía, igual lo reviso y subo el archivo completo al grupo, ¿no? sí. Ya sea cuando ya tengamos la solución para que entonces lo Lo cotejen. comparen Ellos puedan y ya de comparar. ahí, Sí. y ya de ahí entonces ya cualquier otra duda que salga la vemos aquí, ¿no? Normal. Así es, así es. Bueno, y entonces sí porque ve que habíamos dicho, si no lo hacemos en un PDF para que no haya problemas por la letra o algo, y al final ya lo anexamos, como había dicho, en un solo PDF para que todo el mundo lo tenga. Sí. Oigan, quiero preguntarles, ¿quién tuvo problemas en la recepción? Que haya estado con la imagen entrecortada o el audio entrecortado. ¿O para todos estuvo bien? Yo, por ejemplo, no tuve problema. Al principio sí, nada más con alguien en el audio, pero igual fue por la distancia que habíamos dicho. Claro, o sea, Hasta quien está Tijuana y aquí, mencionando pues que sí el fue el audio problema, ¿no? fue Ujú. Angelina, ¿no? Pero en general, bien, Ajá, lo que pasa es que Angelina está a muchos kilómetros de aquí, ¿no? Está en Tijuana. ajá, sí, pues Entonces, los que estemos aquí en el centro, pues va a ser más sencillo. De cualquier ujú, manera, esto en un momento lo subo a YouTube y les mando la liga. ujú. ¿La va a mandar al grupo o en el aula virtual? Voy a estar ahorita con el aula virtual y con el Ajá, Facebook para que todos lo vean. ujú. Sí. Bueno, Carlos Muñoz dice que los 20 minutos tuvo problemas. ujú, Pues esos son los riesgos, ¿no? Por eso creo que deben de escribir todas sus preguntas y deben de hacerlas, ya sea a los ayudantes o a nosotros. Vamos a recibir todas las que tengamos hasta el jueves, las vamos a contestar el viernes en YouTube. ujú. Muy bien, Orlando dice que no tuvo problemas. Bueno, muchachos, pues parece que aquí le paramos, ¿no? Sí, entonces, de todos modos, ya saben, cualquier otra pregunta, tenemos el grupo por cualquier cosa, ¿no? Y el jueves es la intervención de Héctor Ríos, del otro ayudante. Ajá. Sí, de todos modos, ve que ya habíamos quedado, entonces, los martes es conmigo, los jueves con él. Así es. Igual, como habían dicho ahorita, algunos no han llegado todavía a la parte de vectores. Entonces, yo creo que el jueves ya llegan y ya con él ven esa otra parte y así entonces también nos vamos Así es. repartiendo para unos una, otros otro y ya ir completando. Muy bien, pues muchas Ujú. gracias, César. Seguimos No, gracias a ustedes. trabajando Ajá. y hasta luego, muchachos. Nos vemos el viernes. El jueves hay ayudantía. Sí, igual de 3 a 5, ¿no? Sí, igual la ayudantía de 3 a Ujú. 5. Ahora pregunta, ¿yo soy el que cierra la sesión, prof? No, yo la cierro. Ah, bueno. Entonces nos vemos bueno, en el grupo ya la siguiente martes para más dudas, Así ¿no? Que es. tengan. Así es. Así es. Bueno, Nos sale. vemos, Hasta luego. muchachos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Hasta Sí, luego. gracias. Hay que cuidarnos aquí todos. Sí. Cierro en 3 segundos. 1, 2, adiós.